¿Y si la tierra también guardara secretos que no pertenecen al tiempo, sino al peso de un corazón herido? Anoche enterré una carta pensando que el silencio me daría paz, pero el viento no sonaba igual, como si algo profundo hubiera despertado bajo mis pies. Hoy, al volver, encontré una enredadera cubriendo ese lugar, viva, húmeda, respirando como si entendiera lo que escribí. No sé si debería temerla o agradecerle, porque mientras el aire vibra con un murmullo que no puedo explicar, siento que la naturaleza lleva mucho tiempo esperando que alguien la escuche. Algo me observa desde el suelo, algo que responde a mis pasos, a mi voz, a mi culpa. No sé qué va a pasar ahora, pero lo que sea, ya empezó. Pensé que quizá mi mente estaba cansada, que todo lo que vi era producto de una noche sin descanso. Pero cuando volví al terreno, el silencio era diferente, más denso, como si cada hoja estuviera esperando mi siguiente paso. Me acerqué despacio, sintiendo que algo bajo la tierra seguía moviéndose, respondiendo a mi presencia. No quería admitirlo, pero la enredadera parecía consciente. Cada vez que respiraba, el aire cambiaba, como si inhalara conmigo, y aunque el miedo me hacía temblar, también sentí una extraña calma, como si la naturaleza tratara de decirme que no estaba aquí para dañarme, sino para mostrarme algo que había intentado olvidar. Cada paso que daba hacia la enredadera me hacía sentir como si caminara dentro de un recuerdo que no era mío. El aire parecía guardar voces antiguas, pequeños susurros que no podía descifrar, pero que reconocía en el pecho, como un eco de algo que siempre estuvo ahí. No sé cómo explicarlo, pero sentí que la tierra estaba tratando de confiar en mí, como si quisiera mostrarme su historia o la mía. No estoy segura. Sentí un calor suave recorrer el suelo, una vibración que no dolía. Solo pedía que escuchara sin miedo. El suelo respiraba. No encuentro otra forma de decirlo. Cada vez que mis manos se acercaban, la tierra parecía levantarse apenas, como si fuera un animal dormido, sintiendo mi presencia. Y aunque mi corazón latía rápido, había algo dulce en esa respuesta, un reconocimiento silencioso que me hacía sentir menos sola. No sabía qué significaba ni por qué ahora, pero entendí que la naturaleza no estaba reaccionando a la carta. Estaba reaccionando a mí. Justo cuando pensé que nada más podía sorprenderme, la enredadera emitió un pulso suave, como el latido de un corazón antiguo que llevaba siglos esperando despertarse. Sentí un escalofrío recorrerme, no de miedo, sino de reconocimiento. Era como si la tierra me estuviera diciendo que no huyera, que había algo allí abajo que yo debía enfrentar. Y aunque no entendía el mensaje, supe que ese primer pulso era apenas un comienzo. Todo el día llevé conmigo esa sensación de que la tierra quería hablarme, como un murmullo atrapado entre mis pasos. Intenté ignorarlo, convencerme de que todo había sido un accidente extraño, pero cada vez que cerraba los ojos veía la enredadera moviéndose con mi respiración. Cuando volví al terreno, el aire estaba más pesado, casi húmedo, como si algo hubiera estado esperando mi regreso. Sentí una presión suave en el pecho, no de miedo, sino de reconocimiento, como si el lugar supiera que yo había vuelto porque necesitaba respuestas. Tomás intentó mantener la calma, pero podía sentir que algo en él también empezaba a dudar de sus propias explicaciones. Me dijo que tal vez las raíces habían crecido por humedad, por algún cambio en la tierra. Pero su voz temblaba en las esquinas. Cuando nos acercamos juntos, el suelo vibró apenas, como si nos reconociera a ambos. De pronto comprendí que esto ya no era solo mío. La tierra estaba reaccionando a
todo lo que la rodeaba, a cada emoción que llevábamos dentro. Fue doña Eugenia quien rompió el silencio. Dijo que la tierra siempre escucha lo que nadie dice en voz alta, que los sentimientos pesados hunden raíces más profundas que cualquier plan. Sus palabras me hicieron estremecer, como si describiera exactamente lo que yo había intentado enterrar con esa carta. Ella caminó hacia la enredadera con una seguridad que no pude entender, como si supiera que aquello no era una amenaza, sino un mensaje que necesitaba ser descifrado. Mientras observaba a doña Eugenia tocar la tierra, sentí que algo dentro de mí se abría, como si la enredadera quisiera que recordara algo que aún no era capaz de mirar de frente. El viento se volvió cálido, casi protector, y por un momento me sentí extrañamente acompañada. No sabía si era la planta, la tierra o simplemente mi propio corazón tratando de decirme que ya era hora de enfrentar lo que había guardado por tanto tiempo. Cuando la enredadera volvió a pulsar, esta vez más fuerte, sentí que algo dentro de mí también respondía. No era dolor, no era miedo. Era como si una parte olvidada de mi historia estuviera a punto de salir a la superficie. Tomás dio un paso atrás, sorprendido, y doña Eugenia solo cerró los ojos, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. La tierra no solo estaba reaccionando, estaba intentando hablar, y ahora yo sabía que ya no podía ignorarla. No sé cuándo empezó exactamente, pero mientras me acercaba a la enredadera, sentí que algo se movía dentro de mi memoria, como un hilo suelto que alguien tiraba desde lo profundo de la tierra. El viento dejó de sonar igual y por un segundo escuché un murmullo que no era mío, como si los recuerdos de la tierra se mezclaran con los míos. Me quedé quieta, temiendo que si respiraba demasiado fuerte, rompería aquello que intentaba revelarse. Era extraño, una mezcla de miedo y ternura, como si la naturaleza estuviera tratando de mostrarme una verdad que había estado guardando por mucho tiempo, esperando pacientemente a que yo estuviera lista para verla sin huir. Oh, cuando la enredadera comenzó a moverse, no hacia mí, sino alrededor de mí, sentí un tirón en el pecho, como si algo que había querido olvidar estuviera regresando sin pedir permiso. Era una sensación cálida, casi familiar, pero envuelta en un dolor que no había tocado en años. Tomás intentó hablarme, pero su voz llegó como si estuviera muy lejos, filtrada por ese extraño susurro que salía de la tierra misma. De pronto entendí que la planta no solo reaccionaba al presente, estaba despertando algo enterrado. Algo que yo había dejado aquí mucho antes de volver. Fue entonces, cuando lo sentí con claridad, un recuerdo que no era exactamente mío, pero que me atravesaba como si lo hubiera vivido. Vi un destello de algo antiguo, un dolor que no tenía rostro pero sí peso, como si la tierra guardara memorias de cada lágrima que alguna vez cayó sobre ella. Me llevé las manos al rostro, sorprendida por el calor que subía desde el suelo. Tomás me llamó de nuevo, pero yo no podía responder. Era como si la enredadera me estuviera mostrando que los recuerdos no desaparecen, solo cambian de forma cuando uno intenta enterrarlos. El aire se volvió espeso, pero no de miedo, sino de significado. Sentí como si la tierra intentara hablar en un idioma que no se escucha con los oídos, sino con algo más profundo. Cerré los ojos y por un momento escuché risas, pasos, colores que no entendía, como fragmentos de una vida que no había sido mía, pero que la tierra recordaba. Era como si ese lugar quisiera mostrarme que no era la primera persona en llegar cargando algo pesado. Y por primera vez sentí que no estaba sola en mi dolor. Cuando abrí los ojos, comprendí algo que me estremeció. La tierra no estaba tratando de asustarme,
Estaba tratando de ayudarme a recordar lo que me negué a sentir. Cada vibración, cada movimiento de la enredadera, era un llamado, una invitación a enfrentar lo que había dejado enterrado no solo en el suelo, sino dentro de mí. Tomás respiró hondo a mi lado, como si al fin viera lo mismo que yo. Y doña Eugenia, con esa calma que siempre tiene, murmuró que la tierra guarda todo, incluso aquello que uno intenta borrar. Sentí entonces que esto era apenas el comienzo. Desde el momento en que regresé al terreno, el aire parecía distinto, como si la tierra hubiera estado respirando más rápido en mi ausencia. No era solo un presentimiento. Podía sentir un pulso suave bajo mis pasos, un ritmo que no pertenecía a mi cuerpo, pero que de alguna forma se sincronizaba con él. Tomás me siguió sin decir nada, aunque su silencio revelaba más miedo que cualquier palabra. Y doña Eugenia, con esa calma que tanto me desarma, caminó detrás como si supiera que algo importante estaba a punto de revelarse. El suelo vibró, no con violencia, sino con intención, como si quisiera guiarnos hacia una verdad que ya no podía esperar. El pulso se hizo más claro, como si la tierra estuviera marcando un ritmo antiguo que yo debía recordar. Me agaché sin pensarlo, dejándome guiar por la sensación, y en cuanto mis manos tocaron el suelo, una oleada de calor me recorrió los brazos. No dolía, pero sí exigía atención. Tomás se arrodilló a mi lado, preocupado, mientras doña Eugenia murmuraba que al fin estábamos escuchando lo que siempre había estado allí. Sentí entonces que algo más profundo que la memoria estaba despertando. Fue en ese momento cuando escuché algo que no era sonido, una especie de llamado que venía de muy abajo, como un recuerdo enterrado en la tierra misma. Mi corazón respondió con un golpe fuerte, como si hubiera reconocido un viejo latido. El viento giró a nuestro alrededor, levantando hojas que parecían danzar al ritmo del pulso. Danzar al ritmo del pulso. Tomás se levantó rápido, sorprendido por el movimiento, pero yo permanecí quieta, atrapada por esa conexión que no entendía, pero que sentía verdadera, profunda, inevitable. El suelo comenzó a moverse con un ritmo más claro, como si marcara pasos que yo debía seguir. Cerré los ojos y sentí algo parecido a un recuerdo, no una imagen, sino una emoción pura que cruzó mi pecho como un suspiro antiguo. Era una mezcla de tristeza y esperanza, como si alguien antes que yo hubiera sentido exactamente lo mismo en este mismo lugar. Tomás puso su mano en mi hombro, intentando traerme de vuelta, pero la tierra me sostenía con una fuerza suave, casi maternal, que me pedía rendirme por un momento y escuchar sin miedo. Entonces lo sentí con una claridad que me dejó sin aliento. La tierra no solo estaba recordando, estaba tratando de mostrarme algo que yo misma había bloqueado por años. El pulso se volvió más fuerte, casi como un latido que pedía respuesta. Abrí los ojos y la luz bajo la enredadera se expandió, no para asustarnos, sino para guiarnos. Tomás retrocedió un paso, impresionado, mientras doña Eugenia sonreía con una ternura que parecía saber más de lo que decía. Entendí entonces que este no era un mensaje cualquiera. Era una invitación. El aire se volvió tan quieto que parecía contener la respiración junto conmigo. La luz bajo la enredadera no solo brillaba, parecía observarme, como si esperara que dijera algo que llevaba demasiado tiempo callado. Sentí un peso subir desde el suelo hasta mi pecho, un recordatorio de algo que nunca quise enfrentar. Tomás dio un paso hacia mí, pero no pude moverme. La tierra me hablaba, no con palabras, sino con una honestidad que dolía. Y en ese silencio extraño, entendí que esto ya no era una simple reacción. Era un juicio,
no para castigarme, sino para obligarme a ver lo que había tratado de enterrar, incluso antes de la carta punto. La vibración bajo mis pies cambió, volviéndose más profunda, como un latido que provenía de algo que llevaba siglos ahí. Me incliné sin querer, guiada por una fuerza que no me empujaba, sino que me llamaba. Era una mezcla de ternura y dolor, como si la tierra estuviera recordándome una herida que no había cerrado bien. Tomás dijo mi nombre, pero sonó lejano, atrapado en un eco que no era humano. Doña Eugenia apenas respiraba, como si supiera que estaba a punto de ver algo que no sucede 2 veces en una vida. Sentí un calor subir por mis brazos. No era amenaza, era verdad. Entonces llegó, suave como un susurro, pero tan claro que me dejó sin aire. Un recuerdo que yo había tratado de enterrar. Uno que había puesto en la carta pensando que así dejaría de doler. Pero la tierra no olvida. Y al tocar mi mano, la enredadera me devolvió la sensación exacta de aquel día en que decidí alejarme, dejando atrás más de lo que estaba lista para admitir. Una mezcla de culpa y añoranza me atravesó, pero también algo nuevo: comprensión. La naturaleza no me estaba castigando, estaba mostrándome la parte de mí que seguía atrapada en un pasado que nunca me atreví a mirar de frente. El recuerdo se deshizo lentamente, como si la tierra solo quisiera mostrarme lo suficiente para que entendiera. Y cuando la imagen desapareció, sentí un vacío extraño, pero también una claridad que no había sentido en años. Tomás se acercó más, sin esconder ya el miedo en sus ojos, porque ahora también él parecía sentir que algo antiguo estaba despertando allí. Doña Eugenia murmuró que la tierra nunca muestra más de lo que uno puede soportar. Y en ese momento supe que aún quedaba algo más, algo que la enredadera estaba guardando para el final. Justo cuando creí que todo había terminado, la tierra emitió un pulso más fuerte que todos los anteriores, uno que me obligó a retroceder un paso. No era amenaza, era revelación. La enredadera se abrió como si respirara y dejó ver un brillo profundo, casi dorado, que parecía venir desde un lugar que no pertenecía al presente. Sentí que la naturaleza me estaba entregando un mensaje final, uno que no aún podía descifrar, pero cuyo peso reconocí al instante. No estaba siendo juzgada por lo que hice, sino por lo que aún no había aceptado de mí misma. Y supe que lo que venía después sería decisivo. El brillo dorado siguió latiendo incluso cuando yo ya no podía sostener la mirada. Era como si la tierra hubiera abierto una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada, una puerta que solo podía cruzarse soltando lo que me había atado por años. Respiré hondo, sintiendo cómo el aire se mezclaba con ese pulso cálido que subía desde el suelo, y por primera vez entendí que el peso que llevaba no era solo mío. Tomás se acercó despacio, como temiendo romper ese instante frágil, y doña Eugenia apenas inclinó la cabeza, como si hubiera estado esperando este momento desde el principio. ¡Tom! Sentí que algo dentro de mí empezaba a aflojarse, como una cuerda vieja finalmente dispuesta a soltarse. Cuando toqué la luz por segunda vez no sentí miedo. Sentí un calor que no quemaba. Un abrazo suave que parecía reconocer cada herida que había tratado de esconder. Vi fragmentos de momentos que había guardado en silencio, no como imágenes nítidas, sino como emociones que volvían a mí con una dulzura inesperada. Tomás murmuró mi nombre, pero su voz ya no sonaba lejana. Ahora me sostenía, recordándome que no estaba sola. La tierra vibró suavemente, como si aprobara mi decisión de enfrentar aquello que siempre evité. Fue entonces cuando supe que estaba empezando a liberarme. El suelo comenzó a latir al mismo ritmo que mi pecho, como si la tierra y yo hubiéramos encontrado un punto en común, un espacio donde por fin
podía soltar lo que me ataba. Sentí cómo la tensión que había vivido dentro de mí durante tanto tiempo empezaba a deshacerse, no con violencia, sino con una paz que me sorprendió. Tomás respiró conmigo, tal vez sin entender del todo, pero sintiendo algo parecido. Y doña Eugenia, con sus ojos llenos de historias, murmuró que la tierra solo libera a quien se atreve a escucharla. En ese instante, supe que lo peor ya no estaba dentro de mí. Fue entonces cuando comprendí que el verdadero miedo no había sido la enredadera, ni la tierra, ni las cosas que parecían imposibles. El miedo había sido abrir lo que llevaba tanto tiempo cerrado. Pero cuando lo dejé salir, el aire se volvió ligero, como si todo el campo hubiera exhalado conmigo. Una calma profunda me envolvió, y por primera vez desde que regresé, sentí que pertenecía allí, no por obligación, sino porque la tierra me lo estaba permitiendo. Tomás me tomó del brazo con suavidad y doña Eugenia sonrió, como si hubiera visto esta misma liberación muchas veces antes. La última vibración llegó como un suspiro que se desvanecía, un adiós cálido que no dolía. Era como si la tierra me dijera que ya había hecho lo necesario, que ahora me tocaba a mí seguir caminando sin cargar con aquello que había intentado enterrar. La luz se fue apagando lentamente, pero no desapareció del todo. Quedó una pequeña chispa, un recordatorio de que la naturaleza no olvida, pero tampoco te obliga a quedarte atrapada en lo que fuiste. Tomás me miró con alivio y doña Eugenia con orgullo. Y mientras el silencio regresaba, supe que había dejado una parte de mí allí. Y que otra parte, mucho más ligera, había salido conmigo. Cuando regresé al terreno al amanecer, el silencio tenía una suavidad distinta, como si la tierra hubiera pasado la noche esperando mi último paso. La enredadera ya no brillaba, pero respiraba con una calma que antes no tenía, como si hubiera soltado algo junto conmigo. Me acerqué despacio, sintiendo que este momento no pedía respuestas, solo aceptación. Tomás caminó a mi lado sin decir palabra, respetando un silencio que no pesaba, sino que acompañaba. Y doña Eugenia, con esa mirada que parecía leer más allá de lo visible, se detuvo detrás de nosotros, dejando que fuera yo quien cruzara el último tramo. No había misterio, ni juicio, ni dolor. Solo un susurro suave que parecía decirme que ya podía descansar. Me agaché frente a la enredadera, dejando que mis manos rozaran la tierra que antes temía. No había vibraciones, ni luces, ni pulsos, solo una calidez tranquila que parecía invitarme a quedarme un momento más. Sentí que la naturaleza había terminado su trabajo conmigo, no porque ya no sintiera nada, sino porque al fin podía sostenerlo sin que me rompiera. Tomás respiró hondo, como si también se liberara de algo que no había dicho. Y doña Eugenia, con una sonrisa apenas visible, murmuró que la tierra siempre devuelve lo que uno entrega, pero transformado. Mientras permanecía allí, con la mano en la tierra, sentí que algo dentro de mí se ordenaba por fin. No era una revelación explosiva, sino una verdad sencilla. No podía cambiar lo que había pasado, pero sí podía dejar de cargarlo como un castigo. La enredadera, silenciosa y tranquila, parecía comprenderlo también. Tomás se acercó un poco más, sin apurarme, sin cuestionar, y doña Eugenia dejó escapar un suspiro suave, como si cerrara un libro antiguo que había estado abierto por demasiado tiempo. Me incorporé lentamente, sintiendo que algo en el aire había cambiado,
como si el mundo se volviera un poco más ligero. La enredadera no se movió, pero su quietud tenía un significado nuevo, como si reconociera que ya no necesitaba hablarme. Tomás tomó mi mano sin decir nada, y no hizo falta explicación. Doña Eugenia asintió, satisfecha, como si acabara de ver completar un ciclo que conocía desde hacía generaciones. Miré el terreno una última vez y entendí que no me estaba despidiendo. Solo estaba avanzando. Antes de irme, volví la mirada hacia la enredadera. No había misterio, ni señales, ni advertencias, solo una sensación profunda de gratitud. Entendí que la naturaleza no busca respuestas, solo sinceridad, y que a veces escucha incluso cuando uno no se atreve a hablar. Tomás apretó mi mano y doña Eugenia murmuró que algunas heridas no se cierran, se transforman. Me alejé con paso firme, sintiendo que la tierra no me retenía, sino que me despedía con una suavidad que jamás voy a olvidar.